La mañana en que mi hijo se marchó y me dejó bajo la lluvia frente al Hospital General La Esperanza, tenía exactamente 11 euros en mi cartera, el móvil sin batería y una pulsera de identificación en la muñeca que decía alta del paciente. No dejar sin acompañante. Me dejó sin acompañante. Mi hijo, mi propia carne y sangre, el chico por el que trabajé doble turno en la fábrica de acero cada invierno, desde 1987 hasta 2004, para que pudiera ir a la universidad y nunca sintiera el frío como yo. Me dejó allí de pie, bajo la llovizna, con una bolsa de papel llena de medicamentos y un par de calcetines de hospital porque habían perdido mis zapatos en algún lugar entre la sala de cardiología y el ascensor. Quiero dejar algo claro antes de contarles lo que sucedió después. No soy un hombre que pida compasión fácilmente. Tengo 63 años. Crecí en un pequeño pueblo de la España rural, donde los hombres no hablaban de sus sentimientos. Los enterraban bajo jornadas laborales de 14 horas y café solo. Crié a mi hijo solo después de que mi esposa falleciera cuando él tenía 9 años. Le di a ese chico todo lo que tenía, y no lo digo buscando aplausos. Lo digo para que entiendan lo que me costó estar allí con esos calcetines de papel, viendo su sedán plateado desaparecer en el tráfico gris de la mañana y no sentir absolutamente nada de él. Ni un saludo, ni una mirada por el espejo retrovisor. Nada. Acababa de pasar 11 días en el hospital después de un episodio cardíaco. Así lo llamaron los médicos con educación. Un episodio cardíaco, como si mi corazón simplemente hubiera perdido el rumbo por un momento y necesitara recomponerse. La verdad era más aterradora. La verdad era que me había desplomado solo en mi cocina un martes por la tarde, y mi vecina, la vieja señora Carmen de enfrente, había notado mis luces encendidas a las 2 de la mañana, cuando solían estar apagadas a las 9, y había llamado al 112. Si no fuera por su costumbre de vigilar el barrio desde su porche, no estaría aquí contándoles esta historia. Mi hijo había volado desde Barcelona el tercer día. Su esposa, una mujer que siempre me había resultado difícil de leer, vino el quinto día. Se quedaron en un hotel cercano en lugar de mi casa, lo cual entendí. Mi casa es pequeña, y ellos tienen ciertos estándares de comodidad que yo no puedo ofrecer. Lo que no entendí, lo que todavía estoy tratando de aceptar, es la conversación que escuché el octavo día. No se suponía que estuviera despierto. Era después de medianoche, y el personal de enfermería había atenuado las luces del pasillo, pero nunca había dormido bien, y el hospital lo empeoraba. Todas esas máquinas pitando, y el olor a antiséptico, que me recordaba las últimas semanas de vida de mi esposa. Estaba inmóvil con los ojos cerrados, cuando mi hijo volvió a la habitación. Debió pensar que estaba dormido. Estaba hablando por teléfono en voz baja, pero no lo suficientemente baja. El médico dice que puede irse a casa en 3 días, dijo. ¿Y luego qué? No puede vivir solo. La casa necesita reformas. Está el horario de la medicación. Una pausa. Lo sé, pero lo hablamos. No vamos a desarraigar a los niños. Barcelona es nuestro hogar ahora. Otra pausa, más larga esta vez. Hay residencias, muy buenas. Ya estuve mirando algunas. Probablemente podríamos vender la casa para cubrir al menos 2 años de gastos. Mi casa, la casa donde mi esposa y yo lo trajimos del hospital, hace 34 años. La casa donde había pintado el techo de su dormitorio con estrellas que brillaban en la oscuridad, porque le tenía miedo a la oscuridad. La casa que todavía tenía sus medidas de altura garabateadas a lápiz en el marco de la puerta de la cocina, desde los 4 hasta los 17 años, la última marcada con una pequeña cara sonriente, porque finalmente me había superado en altura ese verano, y nos habíamos reído de ello durante días. Mi casa como un mecanismo para cubrir gastos, no le hice saber que lo había oído. No estoy seguro de por qué. Quizás todavía esperaba haberlo malinterpretado. Quizás simplemente estaba demasiado cansado para tener esa conversación esa noche. Cerré los ojos y respiré lentamente, y me dije a mí mismo que la gente decía cosas aterradoras en momentos de estrés, que no significaba lo que yo pensaba que significaba, que mi hijo era un buen hombre que me quería, y simplemente estaba abrumado. Me lo seguí repitiendo hasta el momento en que cargó mi bolsa de medicamentos en el asiento trasero de su coche la mañana del alta, me llevó a la entrada del hospital para dejarme, y luego me dijo que tenía un vuelo temprano que coger. «Te llamaré cuando aterricemos», dijo. No preguntó cómo iba a volver a casa. No preguntó si alguien venía a recogerme. Había reservado su vuelo para las 11 de la mañana,
3 horas después de mi alta. Y eso fue todo. Las puertas correderas de la entrada del hospital se abrieron detrás de mí. Me quedé en la pasarela cubierta y lo vi incorporarse al tráfico y sentí que la lluvia empezaba a caer de lado bajo el saliente. Mi teléfono estaba sin batería. Mi vecina, la señora Carmen, no conducía. Tenía 11 euros, que no cubrirían un taxi hasta mi barrio. Y llevaba calcetines de papel porque nadie había encontrado mis zapatos. Me senté en un banco de madera cerca de la entrada. No iba a llorar. Lo decidí clara y temprano. Tenía 63 años y había sobrevivido a la fábrica de acero, a la enfermedad de mi esposa, a 17 años criando un hijo solo y a un episodio cardíaco que debería haberme matado, y no iba a llorar en un banco de hospital con calcetines de papel. Me senté muy erguido y respiré el aire frío y húmedo y observé los coches pasar y pensé en cuál sería mi siguiente paso. «Estás sentado muy rígido», dijo una voz a mi lado. Me giré. Había un hombre en el banco que no había notado cuando me senté. Tendría unos 75 años, delgado, con el pelo blanco y un abrigo de lana que había tenido mejores décadas. Llevaba gafas oscuras a pesar del cielo nublado y había un bastón blanco apoyado en su rodilla. No me estaba mirando. Estaba mirando al frente. «¿Perdone?», dije. Su postura, dijo, recta como un militar. O estuvo en el servicio, o está tratando con mucho esfuerzo de no desmoronarse. Lo miré por un momento. Ninguna de las dos, dije. Acabo de pasar por una cirugía cardíaca. Sentarme recto es más cómodo, dijo, con el tono de alguien que no te cree del todo, pero es demasiado educado para decirlo directamente. ¿Esperando a alguien? No, dije. Bien, dijo. Yo tampoco. Se supone que mi chofer estará aquí a las 9, pero mi chofer es crónicamente optimista con el tráfico. Hizo una pausa. Ramón Cortés. Extendió la mano en mi dirección general sin girar la cabeza. La estreché. Su agarre era firme. «Walter», dije. «Walter García. Walter», repitió como si lo estuviera archivando. «Vive lejos. El Carmen, a unos 8 kilómetros. ¿Y no tiene transporte?». No era una pregunta. No respondí de inmediato. «Me las arreglaré», dije. «Claro que sí», dijo amablemente. «Hombres como nosotros siempre lo hacemos. Eso no significa que tenga que arreglárselas solo hoy». De todos los días, inclinó ligeramente la cabeza. No pude evitar notar que había un coche aquí cuando llegué. Alguien lo dejó y se fue inmediatamente antes de que las puertas se cerraran detrás de usted. No dije nada. «Mi chofer llegará dentro de la hora», dijo Ramón. «Puede llevarlo a casa primero. El Carmen no nos pilla lejos». Hizo una pausa. «Lo consideraría un favor personal, de hecho. No me gusta esperar solo, y usted parece un hombre con algo interesante que decir». Había algo en su forma de hablar, despreocupado, seguro, sin ser agresivo. Había pasado 4 décadas rodeado de hombres con cascos de obra que confundían la estridencia con la autoridad, y la tranquila confianza de este hombre era algo completamente diferente. Me encontré diciendo que sí antes de haberlo decidido por completo. Nos sentamos bajo la lluvia durante 40 minutos y hablamos, no de las cosas obvias, no de por qué no tenía transporte, o de la ausencia en forma de sol que todavía irradiaba de mí como un hematoma. Hablamos de la selección española de fútbol, sobre la cual Ramón tenía opiniones muy fuertes y específicas. Hablamos de cómo era el barrio alrededor del hospital hace 40 años. Me dijo que había crecido a 5 kilómetros de donde yo había crecido, y pasamos 10 minutos buscando conocidos comunes que en su mayoría ya estaban muertos, lo que nos hizo reír a ambos de esa manera particular, en que llega la risa, cuando la alternativa es algo más pesado. Su chofer llegó a las 9:40, un joven silencioso llamado Marcos que, al ver mis calcetines de papel, regresó al coche y volvió con un par de calcetines deportivos limpios, de lo que parecía ser un kit de emergencia, bien surtido en el maletero. Me los puse sin hacer comentarios. Algunas amabilidades simplemente se aceptan. En el coche, Ramón me hizo preguntas. No las preguntas ansiosas y obligadas de alguien que intenta llenar el silencio, sino las preguntas cuidadosas y genuinamente curiosas de alguien que realmente está escuchando las respuestas. Me preguntó sobre mi trabajo, mi esposa, mi hijo cuando yo era joven, el pueblo de España. Se rió en los momentos adecuados y guardó silencio en los momentos adecuados.
y en ningún momento me preguntó directamente sobre mi hijo, o la mañana, o cualquiera de las cosas que llevaba encima. Cuando Marcos paró frente a mi casa, Ramón dijo: «Ven a cenar el domingo. Marcos te recogerá a las 6». Lo miré. «No me conoces», dije. «Sé lo suficiente», dijo. «Sé que trabajaste con tus manos durante 30 años, criaste a un hijo tú solo, y actualmente llevas calcetines deportivos que te quedan 3 tallas grandes, y no te has quejado ni una vez. Esa es una referencia de carácter suficiente para una cena de domingo». Fui a cenar. Ese fue el comienzo. Ramón Cortés, aprendí en las semanas siguientes, no era un hombre que necesitara anunciarse. Su casa era una casa grande y antigua en un barrio distinguido de Madrid, con la cómoda y descuidada elegancia de un lugar habitado más que expuesto. La ama de llaves, una mujer pragmática llamada Berta, que al parecer llevaba 30 años con la familia, me saludó en la puerta el primer domingo como si fuera un invitado habitual. La mesa estaba puesta para 2. «¿No tienes familia?», pregunté esa primera noche. «Una hija en Sevilla», dijo Ramón. «Hablamos los domingos. Me visita en Navidad cuando puede. Tiene su propia vida y lo respeto». Hizo una pausa. «¿Y tú?». «Un hijo en Barcelona», dije. Ninguno de los dos dijo nada más al respecto. Comimos el estofado de Berta y discutimos sobre si la regla del bateador designado había mejorado o arruinado el béisbol. Y al final de la tarde, Marcos me llevó a casa y después me senté en mi cocina y sentí, por primera vez en 11 días, que era una persona en lugar de un problema que alguien intentaba resolver. Los domingos se convirtieron en algo habitual. Luego, algunos jueves. Ramón, al parecer, había decidido que era una compañía útil y no veía ninguna razón para ir poco a poco con el acuerdo. Era directo, de la forma en que los hombres muy mayores a veces se vuelven directos cuando han dejado de preocuparse por las fricciones sociales. Decía exactamente lo que pensaba, pedía exactamente lo que quería y esperaba lo mismo a cambio. Al principio me resultó desorientador y luego profundamente tranquilizador. También, gradualmente lo entendí. Era extraordinariamente rico. No de forma ostentosa. La casa era cómoda, pero no extravagante. Conducía un coche de 10 años. Pero había pequeños indicadores que se acumulaban con el tiempo. La facilidad con la que Marcos manejaba la logística, la forma en que se atendían las llamadas telefónicas y los problemas se disolvían sin un esfuerzo visible. La tarde en que mencioné de pasada que había tenido problemas para que mi compañía de seguros cubriera uno de mis medicamentos cardíacos, y Ramón dijo: «Dame el número de póliza». Y 3 días después, el problema de la cobertura se resolvió, y nadie me explicó exactamente cómo. «No tenías por qué haber hecho eso», le dije. «Lo sé», dijo. «Quise hacerlo. Hay una diferencia». No pregunté por los detalles de su negocio. Él no se ofreció a darlos. Lo que entendí, por el contexto y por alguna referencia ocasional que hizo, fue que había construido una empresa de construcción y bienes raíces de la nada en los años 70 y había vendido la mayor parte a principios de los 2000, en un momento de perfecta oportunidad de mercado. Había estado en gran parte retirado desde entonces, lo que para Ramón significaba dedicarse a una larga lista de intereses con la misma intensidad concentrada que aparentemente había aplicado a todo lo demás. Estaba aprendiendo mandarín a los 75 años porque encontraba interesante la estructura tonal. Tenía opiniones sobre la arquitectura bizantina. Llevaba registros meticulosos de los patrones climáticos locales en un diario que había mantenido durante 20 años. Lo que aprendí sobre Ramón Cortés durante esos meses no fue su patrimonio neto. Fue que estaba genuinamente interesado en el mundo, que extrañaba a su esposa, quien había muerto 8 años antes, con un dolor que no había disminuido con el tiempo, que a veces se sentía solo de maneras que no diría directamente, pero que se transparentaban en los bordes de las cosas, y que había decidido que valía la pena conocerme. Intenté no examinar con demasiada atención por qué eso me importaba tanto. Mi hijo llamaba el día 9 de cada mes, con una fiabilidad que sugería un recordatorio de calendario. Las conversaciones eran breves y seguían un patrón. ¿Cómo me sentía? Bien. ¿Cómo iba la medicación? Bien. ¿Cómo estaban los nietos que había conocido 4 veces en 6 años, creciendo rápido? No me preguntó sobre mis días o mis jueves, o si había encontrado la manera de reemplazar el grifo de la cocina que goteaba desde octubre. Llamaba el día 9, marcaba una casilla, y yo lo amaba,
y ya no sabía qué hacer con ese amor porque no tenía un destino útil. Le conté esto a Ramón una vez, un jueves por la tarde de noviembre, cuando estábamos sentados en su porche trasero, a pesar del frío porque Ramón se negaba a considerar la estación como un obstáculo para el aire fresco. «Sigues esperando que se convierta en la persona que creíste que estabas criando», dijo Ramón. «¿Está mal?» «No», dijo. «Simplemente es caro, emocionalmente hablando». Se quedó en silencio por un momento. Mi padre era un hombre difícil. Pasé los primeros 40 años de mi vida tratando de ganarme algo de él que simplemente no era capaz de dar. Me llevó demasiado tiempo entender que la incapacidad era suya, no mía. Hizo una pausa. Algunos de nuestros hijos nos quieren tanto como pueden, y su capacidad es simplemente menor de lo que necesitamos. Ese no es un defecto que se pueda arreglar deseando con más fuerza. Me quedé con eso durante mucho tiempo. En febrero, la hija de Ramón, Carolina, voló desde Sevilla. Había oído hablar de ella, pero no la habíamos conocido. Llegó un viernes, una mujer alta de unos 40 y tantos años con la franqueza de su padre y un aire profesional que reconocí en personas que pasan mucho tiempo en salas de conferencias. Me miró en el desayuno del sábado que Berta había organizado aparentemente como un terreno neutral y me estudió como una persona estudia algo de lo que le han hablado, pero que necesita evaluar por sí misma. «Papá habla de ti», dijo. «Cosas buenas, espero. Dice que eres la única persona que conoce que discute con él sobre estadísticas de béisbol, usando la memoria real en lugar de buscar cosas en el móvil», dijo. «Considera que es un indicador de carácter significativo». Esa noche, Ramón me pidió que me quedara a cenar con Carolina. Después, cuando ella se fue a hacer una llamada telefónica, Ramón se volvió hacia mí y dijo, sin preámbulos particulares, «Quiero hablarte de algo». Me dijo que había estado revisando sus arreglos patrimoniales, que había estado pensando durante algún tiempo en el legado, no en el sentido sentimental sino en el sentido práctico, sobre dónde los recursos podían hacer un bien real. Había establecido fideicomisos para Carolina y para varios intereses benéficos. De lo que quería hablarme era de algo diferente. Quería establecer una fundación, no grande, no ostentosa, algo centrado en el acceso a la atención cardíaca para comunidades de clase trabajadora en regiones como la nuestra. Hombres que trabajaban con sus manos y no iban al médico hasta que era casi demasiado tarde porque no tenían cobertura y no podían permitirse perder un turno. Hombres como yo. Quería saber si estaría dispuesto a formar parte de la junta directiva para ayudar a dar forma a lo que la fundación hacía y cómo se comunicaba con las comunidades a las que debía servir. «Conoces a esos hombres», dijo. «Fuiste uno de ellos. Necesito a alguien en esta junta que entienda lo que realmente se siente al ser la persona a la que intentamos llegar, no alguien que haya estudiado a esas personas desde una distancia cómoda». No respondí de inmediato. «Ramón», le dije finalmente, «soy un trabajador del acero jubilado con una afección cardíaca y 11 euros a mi nombre cuando nos conocimos. No tengo las cualificaciones que necesito. Son exactamente las que tienes. Todo lo demás se puede aprender». Hizo una pausa. «No te estoy pidiendo un favor, Walter. Te lo pregunto porque eres la persona adecuada. Hay una diferencia». Él me había dicho algo así antes. Dije que sí. «Quiero hablarles del día de marzo porque creo que es el centro de esta historia». Era un sábado. Y yo había ido a ver unos materiales que el abogado de Ramón había enviado sobre la estructura de la fundación. Marcos me dejó pasar y me dijo que Ramón estaba en el estudio. Estaba a mitad del pasillo cuando oí voces, la de Ramón y otra que reconocí, la de mi hijo. Me detuve. No sé cómo había encontrado a Ramón ni por qué había venido. Lo que oí, de pie en ese pasillo, fue a mi hijo explicando suave y cuidadosamente, con su mejor voz de sala de juntas, que estaba preocupado por su padre, que su padre era un hombre orgulloso, que quizás no reconocía ciertas vulnerabilidades, que se había acercado al Señor, cortés muy rápidamente, quizás inusualmente rápido, y que como su hijo, sentía la responsabilidad de asegurar que los intereses de su padre estuvieran siendo debidamente protegidos. Hubo un largo silencio. Luego Ramón dijo amablemente, «¿Está usted sugiriendo que me estoy aprovechando de su padre?» Una pausa. «Estoy sugiriendo que mi padre ha pasado recientemente por un problema cardíaco, está potencialmente aislado y que las relaciones cercanas formadas bajo esas circunstancias a veces...» «Su padre», dijo Ramón.
Es uno de los hombres más perspicaces y lúcidos que he conocido en una larga carrera de conocer gente. Nunca me ha pedido una sola cosa. Todo entre nosotros ha sido iniciativa mía y, francamente, su renuente aceptación. Otra pausa. ¿Voló desde Barcelona para esta conversación? Estaba preocupado. Usted estaba en Barcelona, dijo Ramón, cuando a su padre le dieron el alta del hospital sin que nadie lo recogiera bajo la lluvia. Usted estaba en Barcelona en acción de gracias. Está aquí ahora, 4 meses después, porque alguien le dijo que su padre se ha hecho amigo de un hombre de medios. Su voz se mantuvo agradable en todo momento. Esa fue casi la parte más devastadora. No sé qué espera lograr aquí hoy, pero le diré lo que observo. Su padre no ha dicho una palabra desagradable sobre usted en los meses que lo conozco. Ni una sola. Lo defiende cuando cree que no puede oírlo, y lo extraña de maneras que sospecho que nunca ha notado. Cualesquiera que sean sus preocupaciones sobre esta amistad, le aseguro que no tienen que ver con el bienestar de su padre. Caminé por el pasillo y salí por la puerta trasera al jardín de Ramón, y me senté en el frío banco de allí un rato. Mi hijo me encontró 20 minutos después. Se detuvo en la verja del jardín y lo miré y vi, quizás por primera vez, no al hijo que había esperado que llegara a ser, sino al hijo que realmente era. Un hombre con miedo, que había tenido miedo durante un tiempo, que había tomado decisiones, desde ese miedo que nos habían costado a ambos cosas que no podíamos recuperar. Papá, dijo. Lo sé, dije. Se acercó y se sentó a mi lado. No tuvimos la gran conversación que quizás había estado esperando. No resolvimos 30 años de distancia en una tarde de jardín en marzo. Lo que tuvimos fue una conversación larga, incómoda y honesta, que nos dejó a ambos desnudos. De la forma en que las cosas te dejan desnudo cuando finalmente salen a la superficie. Me dijo que no había sabido cómo estar cerca de mí después de mi episodio, que verme en esa cama de hospital lo había asustado más de lo que había admitido, y que ese susto le había hecho querer manejar la situación de la forma en que manejaba las cosas que no podía controlar. De forma práctica, eficiente, con sistemas y soluciones que mantenían el terror a raya. Vender la casa, residencias, mecanismos para cubrir gastos. Le dije que había oído esa conversación. Cerró los ojos. Le dije que entendía el miedo. Le dije que después de que su madre muriera, yo había estado más asustado de lo que jamás le había dejado ver, y que yo lo había manejado trabajando y proveyendo y siendo útil, porque ser útil era lo único que sabía hacer con el terror. Le dije que probablemente, los dos, éramos más parecidos de lo que cualquiera de nosotros había querido admitir. No nos abrazamos. No éramos esos hombres, pero cuando se fue esa tarde, se detuvo en la verja y se giró. Llamaré más, dijo. Me gustaría, dije. Ahora es octubre. La Fundación realizó sus primeras donaciones el mes pasado, 3 programas de detección cardíaca en centros de salud comunitarios en Andalucía y Extremadura. Ramón y yo discutimos durante 45 minutos sobre los criterios de asignación y llegamos a un acuerdo con el que ambos estábamos solo parcialmente satisfechos, lo que Ramón dijo que era señal de una buena negociación. Mi hijo llama 2 veces por semana. No siempre tenemos mucho que decir. Y yo tampoco. Pero nos quedamos al teléfono de todos modos, lo cual es una forma de decir algo. Trae a los nietos de visita en Navidad. Ya he comprado estrellas que brillan en la oscuridad para poner en el techo de la habitación de invitados. Ramón me preguntó una vez, al principio, si estaba enfadado con mi hijo. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Sí, dije. Durante un tiempo. Pero el enfado con alguien a quien quieres es en su mayor parte solo pena con una cara más dura. Lamentaba lo que creía que éramos. ¿Y ahora? Ahora creo que aún podemos llegar a ser algo, dije. Simplemente se verá diferente de lo que planeé. Ramón asintió lentamente. La mayoría de las cosas que valen la pena, sí, dijo. Pienso a veces en la señora Carmen, quien vio mis luces encendidas a las 2 de la mañana e hizo una llamada. Pienso en calcetines de papel y 11 euros y una mañana lluviosa frente a la entrada de un hospital. Pienso en un hombre con un bastón blanco que dijo: «Pareces un hombre con algo interesante que decir antes de tener ninguna razón para creer que eso fuera cierto». No sabía, sentado en ese banco, que estaba en el comienzo de algo. Pensé que estaba en un final. Pensé que era un anciano con calcetines prestados al final de una historia
que no había salido como esperaba. Me equivoqué. He aprendido a estar agradecido en retrospectiva por la mañana en que mi hijo se fue. No porque lo que hizo fuera correcto, no lo fue. Pero porque si no lo hubiera hecho, habría vuelto a casa, a una casa vacía, y habría esperado una llamada telefónica mensual, y me habría dicho que eso era suficiente porque era todo lo que tenía. Y había aprendido a tener cuidado con desear más de lo que tenía. Nunca me habría sentado en ese banco. Nunca habría conocido a Ramón. Nunca habría entendido que la familia a veces son las personas que te encuentran sentado bajo la lluvia cuando las personas que se suponía que debían aparecer no lo hicieron y deciden, sin ninguna obligación, que vale la pena conocerte. Si estás sentado bajo la lluvia en algún lugar ahora mismo, no en un banco fuera de un hospital, sino en algún lugar de tu vida donde pensaste que alguien vendría y no vino, quiero que escuches esto. El banco no es el final. A veces el banco es donde todo realmente comienza.